Ahora sí, una disculpa, no me marcó, ahora sí, el tiempo. Entonces, pues se cortó cuando se cumplieron los 40 minutos. Bueno, Vicky, ¿pudiste observar el video un poquito más a detalle en estos minutos? Sí, sí, estaba terminando de ver el video. Ok. Ajá, y aquí ahora una pregunta muy importante. ¿Cuáles fueron los aportes de Wundt para el primer laboratorio experimental dentro del ámbito de la psicología? Pues aquí según el video, antes se pensaba que la psicología era algo más como filosofía, incluso era relacionado con lo pseudocientífico, ¿no? Como lo paranormal o ideas de ese tipo. Pero con Wundt, él al poder realizar experimentos en este laboratorio, pudo controlar variables y entonces pudo obtener resultados más objetivos conforme ya al funcionamiento, incluso, ¿no? Él era médico, pudo hacer esta separación entre lo que eran las pseudociencias con un estudio más sistemático, más objetivo. Estudió procesos psicológicos básicos como las sensaciones, la percepción, atención, memoria y emociones. Entonces esto ya es un acercamiento más real a lo que realmente explica, ¿no? Lo que es la psicología como una ciencia, no como algo meramente paranormal y no tenía la división. Cualquiera podría ser psicólogo, por así decirlo, ¿no? No tenía un estudio previo. Creo que ayudó mucho. Mencionaste algo de psicología fisiológica, el funcionamiento del cuerpo también tiene mucho que ver, o sea, cómo se explica ya de manera interna. Hay una razón, ¿no? Habló también de estímulos, de variables, hay muchos aspectos que considero que sí dio la pauta para poder profundizar más como la psicología como ciencia. Así es. Desde esta parte experimental, con Gun empezamos toda esta cuestión de ver y de observar cuáles son las estructuras, los patrones acerca de los comportamientos y cómo nuestro cuerpo, en este caso, se conecta con la mente para hacer todos los procesos de las próximas teorías que vamos a poder comentar. Y pues ese fue la pauta para dar el avance significativo a lo que fue la psicología. Bueno, vamos bueno, dentro de lo que es la unidad número 2, ya pasamos a la unidad número 2, donde vamos a empezar a ver toda esta parte de los surgimientos de los sistemas o de las escuelas o bien llamadas teorías dentro de lo que es la psicología. Todo esto empezó entre los años de los años 1900 a los años 1940 más bien. Y pues toda esta parte de los sistemas se pueden estimar o llamar como sí, los síntomas que revelan un estado en el cual se encuentra la psicología en el lugar y en el tiempo determinado en manos de grupos de investigadores, que son los siguientes que vamos a ver. Y bueno, y pues la palabra escuela se le designa a estos grupos de psicólogos o de investigadores que se asocian sistemáticamente con los primeros líderes de la nueva ciencia. Y bueno, todas estas corrientes que vamos a ver, todas estas corrientes teóricas son contemporáneas de lo que es el pensamiento. En estas que vamos a observar y que vamos a dialogar, se destacan principalmente tres: la psicología gestal, el conductismo y el psicoanálisis. ¿Ok? Estas surgieron en Alemania, las tres, excepto lo que es el conductismo, que inició en Estoy, Estados Unidos. Dime, dime, Vicky, no te escuché. no es que creo que se empezó a reproducir mi video y te escuchaba a ti doble voz, pero ya está.
Ok, bueno, te vuelvo a mencionar, dentro de estos sistemas y escuelas se van a observar lo que son las corrientes contemporáneas. En estas se destaca, y lo vamos a ver, que son la psicología gestáltica, el conductismo y el psicoanálisis. Dentro de la cuestión del conductismo, que ya tú ya debiste de haberlo visto en esta cuestión de pedagogía, pues lo vamos a retomar un poquito más a fondo. ¿De acuerdo? Recordemos que la Gestalt y el psicoanálisis surgieron en Alemania y el conductismo dio inicio en lo que es Estados Unidos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la cuestión de la teoría, bueno, de la teoría gestáltica. Voy a compartir pantalla. ¿Ya lo puedes observar? Mm, Sí, ya. ok, permíteme tantito para abrirlo otra vez. Ahí está. Bueno. Vamos con lo que es la teoría de la Gestalt. Esta teoría es una teoría que nace con la escuela del pensamiento dentro de la psicología, que hoy se originó, como bien te lo mencionaba, en Alemania a principios de lo que es el siglo XX. Esta se desarrolló por psicólogos como Max Kurt Kafka y Wolfgang Kohler. Si te das cuenta, aquí en las imágenes, para que te familiarices un poquito más, el de el que está solito es Max, Kurt es el que está en la parte superior derecha de tu pantalla y Colder es el que está en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Esta teoría se desarrolla en el área de la influencia de donde fue desarrollada, que fue en Alemania, porque en este país en específico se inició con la cultura de lo que es la investigación psicológica, que pues obviamente empezó con toda esta experimentación y la rigurosidad metodológica, ya aquí la cuestión de la investigación fue más rigurosa en cuestiones de experimentar y de cómo es que se relacionaba el cuerpo y la naturaleza con cuestiones observables. Y bueno, el término gestalt se traduce como forma o configuración y se centra en lo que es la idea de que todo parte de... Permíteme tantito, que se me va a acabar la batería para continuar. Déjame conecto mi laptop. Bueno, te comentaba esta cuestión de lo que es la gestalt. Se centra en la idea de que todo es diferente a la suma de sus partes. ¿Has escuchado de las pruebas proyectivas gestálticas en algún momento? Sí, sí, todavía se utilizan mucho para selección de personal. Exactamente. Bueno, pues dentro de esta, no sé, la famosa de las manchas, dirían por ahí, de las pruebas de las manchas, de dime qué ves. Y muchos coloquialmente dice, te voy a leer tu personalidad, cuando realmente no. Veo, Dime. cuando dices, veo muerte y así, ¿no? Como no digas lo que quieras, pero no digas cosas negativas. Ahí cuando te van a contratar, que... ¿O no? Algo Pero así. algo Sí, bueno, en esta teoría sostiene que los seres humanos perciben los objetos y los eventos como patrones completos y estructurados, más que como una simple colección de elementos individuales. En esta parte de la presentación, si te das cuenta, vienen algunos ejemplos de figuras donde cada uno tiene diferentes percepciones acerca de las figuras. Por ejemplo, en la parte de en la última foto de las cuatro, la primera línea, hay de dos, o ves una copa o ves dos personas queriendo darse un beso, ¿de acuerdo? Este es dependiendo de la percepción que tengas en el momento. A eso es a lo que hace referencia con que cada uno de nosotros percibe los objetos y los eventos de manera estructurada, dependiendo de
el enfoque que ahorita traigamos en la cuestión mental. Y bueno, esta corriente, que es la teoría de la Gestalt, se centra, nuevamente te repito, cómo percibimos el mundo como un todo. Las percepciones y cada persona percibimos las cosas de manera totalmente distinta y eso depende de cómo nosotros podamos observar la percepción en esta cuestión. Eh, bueno, y una de las premisas fundamentales de toda esta teoría de lo que es la Gestalt es que el cerebro organiza información sensorial en configuraciones significativas, lo que te comentaba, cada persona lo hacemos de distinta forma y organizamos la información, las imágenes, absolutamente todo de maneras totalmente distintas, pero significativas para cada uno de nosotros. Esto que te comento se manifiesta en varios principios de organización perceptual, como la proximidad, la similitud, la continuidad, el cierre y lo que es la figura fondo. ¿Ok? Esto, esto que te menciono de la organización perceptual, hay diferentes leyes que es un proceso que nuestro cerebro y nosotros como personas recibimos y percibimos algunos estímulos. Recuerda que los estímulos se perciben de diferentes maneras a través de todos los sentidos. En esta, fundamentalmente, viene la parte de lo que es la visión. ¿De acuerdo? Y de ese modo nuestro cerebro organiza e interpreta toda la información que nosotros recibimos. Esta teoría de la Gestalt dentro de la psicología se centra en cómo los seres humanos perciben, perciben y organizan toda la información con respecto a a nuestros sentidos, toda esta parte sensorial y completa en la cual pues nosotros vemos lo que es el mundo. Y esta parte influyó de manera múltiple en áreas de la psicología y, como dices tú, sigue siendo muy relevante hoy en día para investigaciones, para pruebas, para prácticas. Y bueno, estas leyes que yo te comentaba, una de las leyes más importantes y que nos da un poquito del panorama de una manera más clara sobre esta parte, se rige dentro de la generación de la percepción como un todo. Esta se llama la ley de la buena forma, según la cual percibimos con mayor exactitud y rapidez aquellas formas más completas, pero al mismo tiempo más simples o simétricas, como yo te lo mencionaba acá, en esta imagen. Si te das cuenta, la que yo te comentaba, donde viene una copa y dos personas queriéndose dar un beso, es simple, se ven dos cosas. Sin embargo, si nos vamos a esta parte donde yo veo una señora, no sé si has visto en algún momento esta imagen, dependiendo de la percepción de cada uno es confusa para otros. Algunos no le encuentran forma, le encuentran otra forma totalmente distinta. Entonces, esas imágenes o esas fotos que se pueden observar, a lo mejor en algún momento en internet, eh, cada uno tiene su manera distinta de interpretarlas, dependiendo de la rapidez y de la percepción que ellos tengan a través de lo que son sus sentidos. Y bueno, viene la parte de la ley de la figura fondo, donde esta dice que no podemos percibir una misma forma como figura y a la vez como fondo de esa figura. El fondo, todo lo que no se percibe como figura. Bueno, en esta parte, eh, para ser más claros, esta ley describe cómo tendemos a percibir ciertos elementos como figura, en este caso el objeto de atención. El primero que nosotros podemos obtener en el sentido de la vista es el primero que pues es como tal la figura y otros como fondo, que es el contexto que rodea a la figura. Ahorita voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? En esta parte de la imagen de lo que es la ley de figura fondo. ¿Tienes aquí hasta aquí alguna duda?
No, ya conocí un poquito de la Gestalt. Ah, ok. Eh, es interesante. Ujú. Ok, bueno. Dentro de lo que son las diapositivas, viene un ejemplo con lo que es la palabra gestalt, que viene esta parte de la ley que es figura fondo. Como bien lo menciona esta ley, en la parte de la A, el primer elemento que nosotros podemos observar, bueno, en mi caso, para mí es como tal la letra A, pero ¿cuál es el fondo? Es una flecha como tal. Entonces, el primero que nosotros podemos lograr percibir es el elemento como figura y de segundo, el fondo, que es el contexto que rodea la misma figura. Y bueno, dentro de la cuestión de las otras leyes está lo que es la ley de la proximidad, que dentro de este los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como si formaran parte de una unidad, que quiere decir que estos elementos cercanos entre sí se tienden a percibir como un grupo, como un total, como si estuvieran totalmente continuos. Aquí está, mira. Por ejemplo, aquí en la E, si te das cuenta, cada uno de estos cuadritos está totalmente cercano entre sí y pues obviamente se observan como un grupo o un conjunto de elementos. A esto se refiere lo que es la proximidad. Bueno, dentro de lo que es la ley de la continuidad, en este, si varios elementos parecen estar colocados donde se forma un flujo, hacia alguna parte se perciben como un todo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra mente tiende a percibir todos los elementos, todas las figuras que siguen una dirección o un patrón como parte de una misma forma. Como viene aquí en el ejemplo, esta parte de continuidad, que es la S, si te das cuenta, se intersecta una línea donde nuestra mente, nuestra percepción nos da a entender que tiene el mismo patrón y el mismo seguimiento entre una figura, pero realmente hay algo que lo divide, existe algo que lo está dividiendo. Esa es la parte de la ley de la continuidad. Y bueno, viene esta parte de la ley de la similitud, donde estos elemen- elementos que pueden aparecer en cualquier forma son parecidos o que son percibidos como si tuvieran la misma forma. Bien lo dice. Esta parte es similitud, semejanza, así como lo podemos observar aquí en la parte de la gestal. Viene la parte de lo que es la T, entonces visualmente son similares para que se agrupen, para que puedan agruparse, para que puedan ser iguales. Bueno, la otra viene la parte de la ley del cierre, que es una forma que se percibe mejor cuanto más cerrado esté en el entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra mente tiende a completar formas incompletas o a cerrar contornos que están totalmente interrumpidos, como es la parte de aquí del cierre. Aquí en la parte de la G, si podemos observar de manera específica, esta parte, esta simetría del dibujo está incompleta, sin embargo, nuestra mente pues tiende a complementar estos contornos que están totalmente interrumpidos. Bueno, la otra ley, que es la ley de la complementación, de la complexión, es una forma abierta que tiende a percibirse como cerrada. Bueno, aquí no tengo como tal, bueno, la parte de la simetría. Y pues bueno,
¿Tienes alguna duda acerca de esta ley? Pues en general, yo creo que, mm, o sea, logro entender que se basa en que las percepciones, o sea, la percepción o la interpretación de las personas es conforme a todo lo que se observa, no una parte en el mismo, ¿no? Ujú. Y esa diferencia que se hace con esta teoría de la Gestalt, pues con estas leyes es lo que te ayuda a identificar cómo percibes lo que observas. Exactamente. Bueno, dentro de este ámbito de la psicología, principalmente en la cuestión de la psicoterapia, se enfoca en la experiencia del presente y de la conciencia del individuo sobre sí mismo y su entorno. Esta parte, como dices tú, de saber cómo se vive, cómo se experimenta, cómo se percibe, es un gran método. Más allá de la cuestión de figura a fondo, de las figuras de lo que se observa, esto también nos ayuda a la parte contextual, a la parte del contexto de nuestra naturaleza. Y bueno, esta parte de la gestal se manifiesta en muchos ámbitos laborales, donde indica pues el conjunto de todo lo que ya pudimos observar, de todos los elementos que nos hacen ser dentro de nuestro contexto. Y bueno, pasamos a lo que es uno de los más bonitos, a mi parecer, no sé tú, de lo que es el conductismo. Ok, permítame. Bueno, antes que nada, antes que preguntarte, mm, Vicky, en este caso, platícame, dentro de la cuestión de la pedagogía que tú te desenvuelves, ¿qué es lo que tú lograste observar o qué es lo que a ti te quedó muy grabado con respecto a esta parte de lo que es el conductismo? Pues yo creo que en pedagogía lo que más se utiliza o se necesita saber o han hecho aportaciones importantes para las clases en el aula es la parte del condicionamiento, pero en el aspecto de los refuerzos, o sea, es saber cómo poder reforzar conductas deseables o que esperamos como maestros eh, para poder potenciar estas pues, actitudes, comportamientos que tienen los alumnos en el aula. Y el conductismo, de alguna manera, algunos los han indicado como si fueran premios y castigos, que realmente no es tanto así como un premio y un castigo, pero se entiende la parte del reforzamiento, ¿no? De cómo, e incluso cómo hacer que se reduzca una conducta que pudiera considerarse hasta cierto punto negativa o que pueda entrar en conflicto en el salón de clases, ¿no? Entonces, es tratar de ver de qué manera se refuerza o se disminuye o se elimina una conducta de acuerdo a los objetivos, ¿no? Así es. Pues por ahí va, realmente pues es la base de todo, la cuestión de estímulo-respuesta, que es base en esta parte. Sin embargo, ahorita para poder irnos un poquito más rápido a esta parte de la cuestión del conductismo, les voy a compartir en este caso lo que es un documento de una pequeña, bueno, no es pequeña lectura, ¿verdad? Eh, pero de una lectura donde requiero por favor que me puedan leer lo que en estos 15 minutos para después 20 minutos para poder después comentar y hacerles unas preguntas acerca del conductismo para después poderles yo presentar lo que es un video acerca de los experimentos, en este caso que hizo Watson, para con la escuela de lo que es el conductismo. Vamos a leer lo que es el capítulo 1 de qué es el conductismo, me vas a poder subrayar y bueno, los demás que van a estar viendo esta, esta clase en línea, igual ideas principales y de ahí voy a hacer, no van a ser escritas las preguntas, sino van a ser verbales, va a ser como un examen totalmente verbal, para que puedas tú y puedan
subrayar toda la información requerida. ¿De acuerdo? Ya está ahí en el WhatsApp, Vicky, lo que es el documento del conductismo. Necesito que sea el capítulo 1, donde se llama ¿Qué es el conductismo? Y es de la página 25 a la 42. ¿Te parece? No me parece, pero ni modo, no tengo opción. Bueno, ni modo. Bueno, damos unos minutos, ¿te parece? Para que puedas, leerlo. De aquí a ¿qué te parece? A la 1:35. ¿Está bien o es mucho? Pues voy a leerlo si termino antes. Vale, entonces me Eh, avisas, porque nada más somos tú y yo, ¿de acuerdo? Y aquí te estaré esperando para hacerte el examen sorpresa. Déjame pongo pausa, ¿vale?